Hola, el día de hoy vamos a iniciar con la materia de metodología de la investigación. Pues esta parte es muy importante porque tenemos que identificar cuáles son los seguimientos, los puntos que se van a retomar y que incluso van a poder manejar una parte estratégica en lo que es el área de la pedagogía, de las ciencias de la educación y toda la investigación educativa que en algún momento pues nos va a ayudar a poder hacer mejor nuestro trabajo. Por ejemplo, tenemos que identificar, pues primero que nada, que la metodología de la investigación aplica a la pedagogía y se refiere al conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que permiten resolver problemas o cuestiones específicas en el ámbito educativo. Esto pues nos va a llevar precisamente a centrar un análisis de los procesos de la enseñanza-aprendizaje, así como la relación entre los sujetos y los saberes. Esta investigación se enfoca en la búsqueda y consolidación del conocimiento en su aplicación, con el objetivo de resolver un problema o planteamiento específico. Se refiere a un conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que el profesorado organiza y planifica para facilitar el aprendizaje del alumnado. Algunos métodos de investigación educativa son etnográficos, investigación, acción, hipotético y deductivo, dialéctico y crítico. Las fases de la investigación en la parte de la educación, pues se clasifican en 5 aspectos muy importantes. Primero que nada, es clasificar e identificar el problema, planificar la investigación, planificar la recogida de datos, organizar y procesar los datos y difundir los resultados. En la parte de la investigación, pues nos vamos a dar cuenta precisamente que hay pues varios aspectos que se van a retomar. Entonces, para que los resultados de una investigación sean fiables, es necesario que se cumplan ciertos criterios de calidad, como la validez y la fiabilidad, así como la objetividad. Entonces, dándonos cuenta cuál es la importancia, cuáles son los elementos y cuáles son los pasos a seguir, pues entonces nos vamos a retomar la importancia y lo que viene siendo algunos elementos que tenemos que considerar y que tenemos que saber para una investigación educativa. Primero que nada, pues vamos a verificar que en esta materia, pues estamos trabajando con 5 unidades. La primera unidad nos habla del conocimiento, el proceso, los tipos de conocimiento, cuál es la aplicación en la ciencia, la epistemología, el método científico, sus métodos. Y en este caso, la unidad número 3, pues nos forma esa parte de la conceptualización, las características de una investigación. La unidad número 4 es recopilación de la información, conceptos, técnicas, diseño, verificación de hipótesis, etcétera. Y en este también vamos a encontrar la unidad 5, que es la representación de los resultados y el reporte de una investigación. Espero yo que podamos plantear algún tema, alguna estrategia y podamos irlo llevando a cabo con todos estos aspectos que tiene que ver con el área de la educación. Pues vamos a dar una parte de introducción donde se habla del método porque implica o refiere a una dimensión polisémica y de diversidad de formas de pensar. Sabemos nosotros que, bueno, las necesidades en esta actualidad pues son muchas. Es precisamente donde podemos identificar que hay que hacer un proceso, hay que explicar de manera concreta la parte de la realidad y que también pues tiene que ver con el trabajo enfocado y que propicia elementos básicos. Los métodos que se explican pues son algunos de los que se implementan para el desarrollo de una investigación en el ámbito de la educación. Obviamente sabemos que esta parte pues también nos lleva a determinar un fin, una propuesta, que el método tiene que ver con la forma de, primero que nada, abrir los caminos a través de los cuales se puede llegar al fin. Como segundo elemento, pues llevar a la consecución de estos elementos para tener también conocidos o los elementos que se implican.
Y podemos identificar también el proceder para que en el caso de una metodología, pues se lleve a cabo porque tiene que ver con algunos elementos como viene siendo conocer la palabra que se deriva del vocablo y que en este caso, pues la palabra que vamos a ver es investigar o el método. Y el método es la forma de manera y proceder del dominio. La metodología es una teoría o un método. Entonces, verificamos que pues este tipo de estrategias, esta parte de implementación y obviamente pues analizando cada uno de estos aspectos, pues en el ámbito educativo tienen muchos aspectos que se implementan y que obviamente pues tiene que ver también con esa parte de una investigación, porque una investigación nos lleva pues a analizar, a valorar, a dimensionar qué es lo que se requiere y cómo lo vamos a lograr, porque obviamente pues sabemos nosotros que tenemos varios aspectos que tenemos que considerar, porque primero que nada pues está lo que es el conocimiento. Entonces, pues dentro de esta investigación, pues vamos a ver precisamente, pues que entre los diversos métodos aplicados de la investigación podemos citar que existen, pues la parte crítica, la parte deductiva, la parte dialéctica y que también, pues obviamente, podemos mencionar a un autor muy importante que es Díaz Barriga que maneja los procedimientos como un conjunto de pasos, operaciones y habilidades y que tiene que ver también precisamente con un docente que emplea en forma consciente, que es controlada y que es intencional como instrumento flexible, para que el estudiante aprenda esa parte de significación, esa parte de solución del problema, pues tenemos que también valorar eso que nosotros pretendemos lograr. Entonces, pues tenemos principalmente pues los elementos de la investigación como estábamos mencionando acerca de lo que es el conocimiento y el conocimiento pues está estructurado principalmente preciso a identificar qué es lo que en los alumnos se pretende lograr. También sabemos que tiene que ver esa parte con el nivel educativo. Sabemos que las investigaciones pueden variar de acuerdo al nivel. La investigación en educación, pues se viene considerando como en los 20 años últimos, como un creciente de una necesidad académica tiene también que identificarse como un acompañamiento de un sistema nacional. La investigación pues tiene que surgir de un elemento particular y que obviamente pues va siguiendo una ruta, va manejando pues esa parte fundamental de lo que se requiere, que se necesita, cómo trabajarlo y pues tiene que ver mucho con la parte de las ciencias sociales. La investigación, pues principalmente es como un método, ajá. Entonces, pues sí tenemos que identificar principalmente, pues cuáles son aquellos aspectos que sí nosotros podemos utilizar y que obviamente pues tienen que ver el conocimiento. Entonces, identificamos pues como mi primera parte que el conocimiento es una capacidad de comprender, de identificar y de analizar la realidad para obtener un beneficio. Se trata de un proceso que se da a través de la relación entre el sujeto y el objeto y que se ha desarrollado a lo largo de la evolución del pensamiento humano. El conocimiento se puede clasificar en diferentes tipos y obviamente pues también identificamos que el conocimiento pues tiene que ver con esa situación de un acto, esa parte de quién interviene y cómo lo hace. Entonces, identificamos que el conocimiento, pues decíamos, puede ser descriptivo,
puede ser procedimental y puede ser de familiaridad. En este caso, pues el conocimiento descriptivo se refiere a los hechos. El conocimiento procedimental se refiere a las habilidades y el conocimiento por familiaridad se refiere a los objetos. El conocimiento es un proceso que nosotros vamos a identificar y es relativo o en algunos casos puede ser momentáneo. Se crea cuando el conocimiento de los individuos se transforma en explícito a nivel grupal o organizativo. La adquisición de conocimiento es fundamental para desarrollar habilidades fundamentales para, obviamente, pues hacer un pensamiento crítico, la solución de problemas y la creatividad. La genociología es la teoría del conocimiento y estudio de la relación entre el sujeto y el objeto, así como el carácter, la modalidad y la forma en que se da la relación. El conocimiento es un acto consciente e intencional para aprender la cualidad del objeto y primariamente es referido al sujeto, el quien conoce, pero lo es también a la cosa, que es el sujeto, en ese caso el objeto, que se conoce. Su desarrollo es acorde a la evolución del pensamiento y entonces aquí podemos verificar que se divide en concepto, se divide en historia, se divide en diseño, en sociedad y en cultura. El concepto es la transmisión que forma el individuo y establece, cada uno de nosotros. En la historia, pues es la herencia que pasa a través de los hechos y llega a una situación de ejemplo. El diseño es cómo imaginamos la creación de esas nuevas propuestas y la parte de la sociedad es la unión o la formación donde se construyen esos conocimientos. La cultura, pues, es el reflejo que manifiesta la tradición o la traición entre el reflejo y la parte académica. El sujeto, pues, es un elemento principal o primordial. En este caso, pues, es la parte del objeto que vamos a analizar. Es quien hace esa parte crítica de la razón y podemos mencionar, por ejemplo, a Immanuel Kant, que existe esa parte que él decía, ¿no? En esta situación de la parte epistemológica, que el conocimiento es en sí un objeto de estudio. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar la disciplina, el pensamiento, la parte de cómo vamos a desarrollar ese término científico y obviamente pues a través de estas experiencias vamos a identificar los tipos principales del conocimiento. Entonces, avanzando un poquito en el tema es que el conocimiento es el acto consciente e intencional para aprender las cualidades del objeto y primariamente es referido al sujeto, el quien conoce, pero lo es también a la cosa o el objeto. Sabemos que se desarrolla y va de acorde al pensamiento humano. La epistemología, pues, es la parte que estudia el conocimiento y ambos son elementos básicos de la investigación científica, la que se inicia al plantear una hipótesis para luego tratar de manejar esa información para el propio beneficio. Entonces, sabemos que la investigación científica cambia el proceso de adaptación y que también pues lleva a unos hechos o resultados de principios y a través de leyes que se sustentan obviamente al conocimiento del hombre y de su mundo. Se posee un sistema apropiado basado en una parte de hipótesis, de deducción, inducción y que es complementado a la parte estadística y de probabilidad.
El buen manejo de esta teoría como un conocimiento en la investigación científica, pues maneja esa parte correcta de técnicas y cualquier hipótesis. Sabemos que la investigación científica, pues conoce teorías, conoce aspectos de la implementación y que obviamente, pues esto tiene que ser a través de un recorrido. El tipo de conocimiento que en este caso vamos a ir viendo, pues es precisamente lo de a priori y a posteriori, que quiere decir antes y después del conocimiento. El conocimiento a priori, pues es el conocimiento que independientemente de la experiencia, pues sabemos que se tiene. El conocimiento matemático es un tipo de conocimiento a priori. ¿Por qué? Porque es algo que se está implementando, pero que también ya lo sabemos. Y el conocimiento a posteriori, pues es el conocimiento que se deriva de la experiencia. Esto significa que el conocimiento se produce a partir de haber ya experimentado algo. Por ejemplo, nosotros sabemos sumar, sabemos restar, pero lo aplicamos hasta el momento que nosotros decidimos acudir a comprar algo, tenemos un intercambio y que obviamente pues sabemos que ahí aplicamos las matemáticas. Según el alcance de este tipo de conocimiento, también lo vamos a identificar por otros elementos. Sabemos que precisamente el conocimiento va desde esa parte de una idea abstracta y que tiene que ver o relacionar con la parte constructiva. Él evoluciona y que obviamente es un concepto que se va a ir armando en fragmentos. El proceso de desarrollo del conocimiento siempre va paralelo a la concepción humana del mundo, por lo que sus modalidades no aparecen brusca ni inapropiadamente, y menos de una forma nada más abstracta, sino al contrario, cada una se nutre con un elemento anterior y obviamente esto va formulando una progresión es que propicia por la necesidad humana y se explica a través de hechos, acontecimientos y obviamente esa existencia que comprende de una circunstancia. Con la explicación de estas fases del cambio, generalmente, pues se lleva a esa parte dialéctica. En la investigación y enseñanza de la ciencia es peculiar que haya herramientas básicas. Obviamente sabemos manejar la parte de hipótesis, se debe manejar la parte encaminada y reconocida a aceptar y verificar algunos elementos, mejorar, informar y comunicar. Vemos que con este fin, pues se tiene que ver con esa parte del proceso, que tiene que ver una mirada diferente y que, bueno, hay requisitos éticos y que hay también después de eso, pues ese proceso de nuevas teorías. Como una teoría del conocimiento, pues podemos darnos cuenta que tenemos el conocimiento empírico, que es el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia y que obviamente pues esto es cotidiano, no es nada escrito, pero son cosas que se van adquiriendo sin querer. El conocimiento racional, que es el conocimiento que se adquiere a través del uso o la razón, y esto pues lleva a un proceso cognitivo mediado y que tiene que ver con también esa parte de un conocimiento filosófico, un conocimiento científico. ¿Por qué? Porque en la parte del conocimiento filosófico, pues es a través de ver las cosas de forma diferente. Y el conocimiento científico nos va a llevar a través de una ciencia con algo ya más establecido. En el conocimiento científico, pues antes de esto vamos a hablar un poquito acerca de la teoría del conocimiento. Se convierte en teoría porque el conocimiento se concibe como un proceso gradual que desarrolla el hombre para aprender su mundo y realizarse como individuo. Y obviamente esto nos lleva a organizar una especie. Científicamente es estudiado por la epistemología, que obviamente se define como la teoría del conocimiento, y verificamos que todo conocimiento tiene una forma de estudio y que se define también como el campo del saber y se trata de el estudio del conocimiento humano desde un punto de vista científico. Sabemos que hay varias teorías, por ejemplo, la genociología
que deriva del griego genosis y que obviamente es un conocimiento que también se estudia, pero desde el punto de vista general, sin limitarse a lo científico. En la práctica de la genociología es considerada como una forma de entender el conocimiento desde la cual el hombre, partiendo de su ámbito individual, personal y cotidiano, establece como una relación con las cosas, fenómenos y otros hombres. Sabemos que esto es una parte que trasciende. Ambas propuestas de la parte epistemológica y genociológica, pues se desarrollan en una corriente, en un sistema del pensamiento y llevan a una propia visión. Sabemos que la parte de la epistemología, del conocimiento y esos aspectos de la teoría tienen varias cuestiones. Obviamente, pues aquí identificamos el conocimiento científico como el conjunto de saberes de la ciencia que conoce a menudo como un conocimiento verificable, racional, objetivo y universal. Sabemos que el conocimiento científico pues cubre una serie de pasos, que obviamente esto tiene que ser demostrado y llegar a una conclusión para poder realmente realizarlo como un método. Ahora, sabemos que el conocimiento pues también lleva a grandes cuestiones, como por ejemplo la posibilidad de conocer esa parte de lo que se está creyendo, ¿no? En este caso, el escepticismo, que nos habla de que pues se dudan de las capacidades del hombre o para conocer también y cómo alcanzar este grado de creación de nuevas teorías. Sabemos que pues las características del conocimiento pues tienen como muchos aspectos importantes, principalmente es crítico, metafísico, cuestiona y obviamente llega a ser incondicionado y universal. ¿Por qué? Porque es crítico, porque no acepta métodos ni reglas preestablecidas, aunque se hayan sido validadas y aceptadas. Somete todo al análisis sin ninguna influencia ni la de sus propios principios. Tiene que ver con la parte metafísica porque va más allá de lo observable y entendible al afirmar que el campo científico físico es finito y que por tanto donde acaba la ciencia comienza la filosofía, pero lo priva de tener su propia filosofía. Cuestionador. ¿Por qué? Porque recusa todos los conocimientos, incluyendo la realidad, y se interroga por la vida y sus sentidos, por el hombre mismo en cuanto al hombre. Es incondicionado porque es autónomo, no acepta límites ni restricciones y es más, incorpora el concepto de libre albedrío y para el acto de pensar, para conocer. Es universal porque su meta es la comprensión total e integral del mundo para encontrar una sola verdad, la verdad universal. Y obviamente, pues el conocimiento científico, como lo estamos viendo, es el que sigue el avance para mejorar, comprender las circunstancias y que explora una manera nueva de conocer. A esta perspectiva se le llama investigación. Su objeto explica cada cosa y hecho que sucede en su alrededor para determinar los principios y leyes que gobiernan su mundo y acciones. La principal diferencia entre conocimiento científico y filosófico es el carácter verificable de la ciencia, para lo que ella misma configura numerosas ramas especializadas. Otra es el derecho de la ciencia, cualquier verdad. Es susceptible en cambiar con cada una la investigación y obviamente resume una característica de un conocimiento científico. La verdad en ciencia puede definirse como la hipótesis del trabajo que más le sirve para abrir el camino a una nueva hipótesis con relación a la caracterización del conocimiento científico y este se estructura con base a la relación independiente de sus elementos. La teoría
que son las características que implica la posesión de un conocer ya adquirido y validado en base a explicaciones hipotéticas de situaciones aisladas, explicadas total o insuficientemente, pero con la que se puede establecer y construir hipotéticos para nuevos problemas. Sabemos también entonces que el método procedimiento sistemático que orienta y ordena la razón para la deducción o inducción, pues es obtener conclusiones que validen y descarten una hipótesis o un enunciado. La investigación es un proceso propio del conocimiento científico creado para resolver problemas probando una teoría de la realidad sustantiva, dejando a salvo con un sentido inverso de la realidad y la teoría. De acuerdo a estos elementos constructivos, el conocimiento científico, entendido como pensamiento, se caracteriza propio por tener cierta naturaleza. Esa parte puede ser selectiva, metódica, objetiva y variable. ¿Por qué? Vamos a analizar. Selectiva porque cada opción, proporción de conocimiento tiene un objeto de estudio propio y excluye y diferente. Metódica porque usa procedimientos sistemáticos y organiza rigurosamente elaborados para comprobar su verdad. Y objetiva se aleja de la interpretación subjetiva y busca reflejar la realidad tal como es. Verificable porque cada proporción científica debe necesariamente ser probada, cualidad que ha de ser realizada por observación, experimentación tan rigurosa que no deje duda como la objetividad de la verdad. Sabemos entonces que la esencia del conocimiento, como aquí lo estamos viendo, pues viene siendo la parte del idealismo, el conocimiento con experiencia, el realismo, que es la verdad o verificación. Y fíjense bien, aquí analizamos este punto. La verdad y verificación de la certeza se valida con tres aspectos: la verdad, la verificación y la certeza. Y la parte del idealismo, que es un conocimiento por experiencia, directo, inmediato y sensorial, está basado con la experiencia y la razón, que tiene que ver con el conocimiento por razón, guiado por la razón. ¿Qué quiere decir? Muchos conocimientos son solo ideales, pero otros son reales. Independientemente de las características con que se encuentren, vamos a hacer un planteamiento. Por ejemplo, si nosotros vemos que en la parte de preescolar manejamos una investigación de un tema, para los niños el nivel de investigación pues es muy bajito. ¿Por qué? Porque tenemos que irlos enseñando a trabajar un método o un proyecto. En esa parte es el idealismo, por ejemplo, la granja. Y entonces el objeto de estudiar la granja pues nos va a manejar muchos experimentos o muchos elementos por experiencia. Y de ahí pues la razón es la que nos va a desarrollar estos aspectos. Nos vamos con la parte del realismo. La parte del realismo pues tiene que ver con qué vamos a investigar de la granja, animales de selva, no sé cuáles son las diferencias, qué comen, características, y nos va a llevar a una verdad, verificar y tener una certeza de esa investigación. En el proceso del conocimiento, pues maneja el sujeto y el objeto. ¿Por qué? El conocimiento es la parte integradora entre una persona y lo que se necesita aprender. Las dificultades de estudio se van a permanecer siempre. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener dificultades, porque siempre van a haber ambas perspectivas, y porque obviamente esto que maneja el sujeto pues tiene que ver con el objeto, pero también tenemos que identificar que tiene que ver con la capacidad de conocer y cómo se comunican los seres humanos. Entonces, también sabemos que manejando esa parte del conocimiento filosófico, el conocimiento científico, pues habla también precisamente un poco acerca de los tipos de conocimiento. Algunos autores podemos mencionar principalmente
pues a lo que es Descartes, que maneja el eje medular del pensamiento en esa parte que recomienda, incluyendo lo que se capta a través de los sentidos y que obviamente que esto va a ser un hecho. Sabemos también que es implícita la parte que nosotros vamos a desarrollar y que también obviamente, como aquí les venía mencionando, el sujeto tiene características y el objeto también. Entonces, el sujeto es quien busca propiciar las características y el objeto es esa parte que predomina de lo que se desea aprender. El sujeto es en primer lugar, quien debe entender, ¿no? qué es lo que se requiere y que proviene obviamente pues de una serie de palabras del latín y que tiene que ver con sujetado, sometido, que tiene que ver con colocado y que obviamente esto nos va a llevar a lo que se pretende, ¿no? La parte que también tenemos que identificar es precisamente eh, lo que nosotros vamos a llevar a cabo de investigación. Esto pues siempre es con un punto estratégico, con alguna aplicación de alguna teoría y que bueno, sabemos también que la investigación como ciencia pues estudia hechos poco conocidos, que es insuficiente explicar y que carece de información aceptada. La búsqueda de la solución para estas situaciones cognitivas, pues denomina, investiga o incluso implementa limitantes y que forma nuevos factores que se interrelacionan entre las teorías. Mm, Sabemos que la investigación científica está encaminada a aumentar los conocimientos del hombre o a mejorar su calidad de vida. Estos objetos o objetivos implican desde la aplicación industrial de la ciencia u optimización de la salud y bienestar humano hasta el desarrollo de cuestionamientos que le permitan aclarar y tener avances en otros aspectos. Tal su relación con el humano porque es un campo tradicionalmente que es denominado por la parte filosófica. Mediante esto se obtiene la información de mayor punto, se también demuestra los hechos y obviamente pues se van avanzando con nuevas teorías. Como hemos estado trabajando principalmente en las clases, pues se pretende manejar objetivos específicos, objetivos generales y que obviamente también la escuela siempre es una situación de aplicar el conocimiento y de aplicar el método científico. La relación que nosotros vamos a encontrar entre el sujeto, el conocimiento y el objeto, pues es esa relación que tiene que ver con lo que se pretende lograr, con lo que también tenemos que verificar qué teoría y que obviamente pues tiene características diferentes. El conocimiento pues es el proceso mental, el sujeto pues es la parte que va a trabajar ese proceso y el objeto, pues es el conocimiento que se pretende adentrar. Entonces, quedamos que la teoría del conocimiento, pues precisamente es una rama de la filosofía y que obviamente esta disciplina lleva a un desarrollo óptimo y que en este conocimiento, pues se hace una cuestión de preguntas, se desarrolla una teoría del conocimiento y que obviamente esto nos lleva también a tomar nuevas decisiones. Los tipos de conocimiento que nosotros en este caso pues vamos a identificar pues es el inductivo, el empírico, el religioso, el científico y el filosófico. Sabemos entonces pues precisamente que existen muchos tipos de conocimiento. Entonces, sabemos que la parte intuitiva es precisamente la parte que permite acceder al mundo que nos rodea. La parte empírica es cuando se adquieren a través de las vivencias del mundo externo.
La parte religiosa, pues, nos permite sentir confianza porque es una parte de respeto, de fe y que muchos, pues, se refugian en esto. La parte científica es el conocimiento público que se lleva a cabo una serie de prácticas, actividades y técnicas. Y la parte filosófica, pues precisamente es la parte que tiene que ver con los problemas de existir, con la situación del conocimiento como clasificación, etcétera. Y entonces identificamos que el conocimiento común pues nos tiende a llevar a conocimientos científicos, filosóficos, personales y compartidos. Sabemos entonces también que pues esa parte de tipos de conocimiento pues manejan muchas fuentes. Tiene que ver con la percepción, tiene que ver con la razón, la memoria, el testimonio, la investigación científica y que obviamente pues esto también tiene que ver con la adquisición de nuevos conocimientos. Nosotros sabemos que, bueno, en este caso, pues existen muchos tipos de conocimientos y que obviamente, pues la parte de formular una teoría, pues nos va a llevar a adquirirlos. Sabemos también entonces, pues que la teoría del conocimiento es la parte primordial de una herramienta en una investigación. Y obviamente, pues es un resultado de un proceso progresivo y gradual de aprehensión del mundo. Esto implica un conocimiento general que se especifica en un conocimiento personal con objetivos, ideas y obviamente pues conceptos generales. El término de un conocimiento, pues, es la relación en que se va a desarrollar entre lo que se desea y lo que se va a investigar. El conocimiento en términos científicos muestra precisamente que, pues, tiene que ver que es lo que mencionábamos con el conocimiento empírico, como esa parte que a través de la experiencia implica el uso de los sentidos, de los accesos al objeto y que se quiere conocer. El conocimiento racional, pues maneja esa parte que se obtiene a través de la razón, que implica un proceso cognitivo mediado por procesos mentales y que obviamente también maneja un conocimiento científico a través del cual pues nosotros vamos a desarrollar cuál es la parte de la metafísica, la parte que se maneja como la parte incondicional, universal y que tiene que ver también con un conocimiento técnico, que es un tipo de conocimiento que utiliza herramientas para la solución de problemas y que, pues si nosotros analizamos que, pues precisamente cada uno de estos elementos es muy importante porque nosotros como seres humanos sabemos que las necesidades, pues en cada uno de estos elementos se desarrolla de acuerdo a las experiencias. Decía aquí que una de las corrientes más influyentes de la teoría del conocimiento es el empirismo. ¿Por qué? Pues porque esa parte empírica es precisamente el uso de los sentidos como forma de acceso y que tiene que validar esa parte filosófica y que tiene que ser como compuesta por varios elementos que se estén manejando. Ahora, el conocimiento tiene que ver no nada más con el objeto de estudio, sino también con una teoría específica. Por ejemplo, el objetivismo que sostiene que el objeto es quien determina el sujeto. De esa manera, el sujeto se ve afectado por cómo se le muestra o presenta el objeto y todo lo que puede decir. Obviamente sabemos que de él surge el objeto mismo. Un ejemplo de ello es el platonismo. Tenemos otra teoría que mencionar como el subjetivismo, que sostiene que el sujeto es quien determina al objeto. Esta manera, pues, se ve afectada por las condiciones de posibilidad, porque el conocimiento atrae consigo mismo un ejemplo, por ejemplo, el kantianismo. Ajá. Existen otras formas de pensar el problema
que se relaciona con el carácter ontológico del objeto, es decir, la naturaleza de ser el objeto, si se piensa con los objetos y obviamente a través de esto, pues surgen cambios independientes del pensamiento y se piensa del problema como una parte realista. En algunos de los elementos, pues también se adquieren a través de las fuentes. Por ejemplo, en este caso, el papel de la percepción de la teoría del conocimiento, pues esta teoría maneja mucho la parte de la naturaleza, del conocimiento humano, de la disciplina, cómo se relaciona, pero también se maneja como una parte de la percepción del proceso y se adquiere a través de cuáles son los elementos que se manejan, que se quieren trabajar y que el ser humano capta. Los elementos del conocimiento, pues en este caso, primero que nada vamos a hablar de la experiencia. La experiencia, pues es la adquisición de conocimiento a partir de la percepción sensorial, de la información obtenida de que almacena en la memoria y se enriquece con nuevas experiencias que implica el conocimiento. Obviamente, esa es una parte muy importante en la parte de la educación, la experiencia que todos los días van adquiriendo tanto los alumnos como el docente de ellos mismos. La parte de la razón, pues la razón es la adquisición del conocimiento como un resultado de proceso mental con la deducción y la inducción. Tanto la experiencia como la razón pueden ser presentadas a partir de la intuición. Esta es la comprensión de algo de manera directa, sin pasos medios. El sujeto capta o percibe un fenómeno como evidencia de sí mismo. Obviamente sabemos que el racionalismo, que es la intuición de racional, que es lo que se está adquiriendo y va trabajando el ser humano poco a poco. Entonces, de estos elementos está el objeto del conocimiento, que es aquello que se dirige como conciencia de manera cognoscitiva, evolutiva y que se piensa. Y obviamente esto funciona para ver lo aprendido del sujeto. El sujeto es la parte cognoscente, que es el conocimiento del individuo que obviamente lleva a esa parte de la ignorancia, de la duda y de la opinión y llegar a la certeza. La imagen que tiene que ver con lo que se pretende lograr tiene un objetivo, tiene un conocimiento correcto de la realidad y de ahí nos pasamos a lo que viene siendo el medio, la parte general que hay de ausencia de medios apreciables e instrumentos y que tiene que ver con un conocimiento de la realidad. En este caso, pues el conocimiento directo, precisamente como su nombre lo dice, se maneja a través de los sentidos, de la percepción y que tiene que ver con una parte directa. Por ejemplo, si queremos conocer el sabor del chocolate, lo probamos directamente y obviamente esto va a llevar a un sabor, ¿no? A lo que vamos a sentir. Y obviamente el conocimiento, tenemos un conocimiento teórico. El conocimiento teórico, que es el conocimiento que a través de sus conceptos se refiere a uno o varios aspectos de la realidad. Con el fin de comprenderlos, de ese tipo son los conocimientos científicos, filosóficos o incluso las creencias religiosas. El conocimiento práctico es el conocimiento orientado a la acción, muchas veces utilizado con el fin de modelar la conducta y suelen ser comprendidos por imitación o bien, en este caso, teóricamente, pero solo pueden manejar algunos que se llevan a la práctica. En el caso del conocimiento técnico, la ética y la política. El conocimiento científico, como ya habíamos mencionado, pues es un tipo de conocimiento particular basado en la observación sistemática y metódica de fenómenos que busca explicar los fenómenos de manera objetiva, coherente y precisa. Para ello, utiliza el método científico, una serie de procedimientos a través de los cuales se busca garantizar el rigor de las observaciones realizadas y asegurar la validez de la conclusión a las que se arriba. Sabemos entonces que el conocimiento científico incluye leyes
y teorías. Principalmente las leyes son patrones observados con los fenómenos. Por ejemplo, las leyes del movimiento de Isaac Newton describe lo que ocurre cuando un objeto está en proceso o en movimiento. Es una ley. La fuerza necesaria para promover un objeto en reposo o detener un objeto en movimiento, segunda ley. Y lo que sucede cuando dos objetos chocan, tercera ley. Las teorías son explicaciones sistemáticas de los fenómenos. Las tres leyes del movimiento de Newton forman parte de una teoría de los objetos en movimiento y son la base de la mecánica clásica. Entonces ya vimos cuáles son y cómo se implementan. El conocimiento también puede ser indirecto porque tiene que ver o se refiere a una información que se maneja o se obtiene a través de la mediación. Estas fuentes pues pueden ser libros, conferencias, medios de comunicación, entre otros. Hay algunos tipos de conocimiento que se adquieren por otras fuentes y, por ejemplo, si queremos conocer la historia de la Revolución Francesa, podemos leer un libro, podemos identificar, buscar información. Ese es el conocimiento indirecto porque se busca y ya existe esa información. Y entonces verificamos que la teoría del conocimiento pues ve que en algunos de los elementos es confundida con la epistemología, que es la rama de la filosofía. Se centra en el estudio del conocimiento humano, que algunas de las preguntas que intentan responder la teoría del conocimiento son: ¿qué es el conocimiento? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Cómo es posible el conocimiento? ¿Cómo sabemos si un conocimiento es verdadero? El conocimiento siempre implica una operación intelectual o puede acceder a él de modo intuitivo. A lo largo de la historia, muchos filósofos abordaron el problema del conocimiento. Sin embargo, en la Edad Media o en la Edad Moderna más bien, se convirtió en un problema central del pensamiento filosófico. Este problema puede sintetizar en los términos de un debate entre dos posturas acerca del origen del conocimiento, el empirismo y el racionalismo. El empirismo plantea el conocimiento que proviene principalmente de la experiencia, es decir, de la información exportada de los sentimientos. Y el racionalismo que sostiene que una parte significativa del conocimiento se deriva de la razón. Entre los intentos realizados para resolver este debate se integra una teoría de Manuel Kant, quien sostuvo que si bien el conocimiento comienza con la experiencia sensible, no todo el conocimiento surge de ella. En este intento, pues obviamente se maneja mucha información, hay categorías, hay sentidos y hay posibles conocimientos. Entonces, en conclusión, el conocimiento pues puede ser directo o indirecto y también se manejan muchos tipos de conocimiento: directo, táctico, científico, religioso, competencial, incorporado, práctico, intuitivo, explícito, teórico, formal, lógico, proposicional, empírico, filosófico y matemático, que cada uno de estos pues ya los hemos estado analizando, comprendiendo esta parte que nos rodea. Pues el conocimiento tiene distintos tipos, ¿no? De estrategias y que principalmente pues podemos platicar acerca de la sociedad del conocimiento, donde pues decimos que se llama sociedad del conocimiento a las sociedades que se caracterizan por una capacidad de producir, transformar y difundir cómo se utiliza la información. Así generar conocimientos para el desarrollo humano, el concepto surgido a partir del impacto de las tecnologías de la información y comunicación, que son las TICs. En la sociedad contemporánea fue introducido por el pensador Peter Drucker a finales de la década de 1960. Las sociedades del conocimiento utilizan el conocimiento como factor de competencia económica.
Esto se manifiesta en un vínculo que ya existe y que expresa a través de un organismo de estados, una investigación y un desarrollo. Además, interviene en la educación y formación de las personas con el fin de contar con recursos humanos que les permitan explicar los conocimientos para desarrollar innovaciones. El concepto de la sociedad del conocimiento no equivale al de la sociedad de la información. Este último se refiere a la sociedad que permite el intercambio informativo de una sociedad del conocimiento con una información de la realidad social, económica y cultural que se maneja con un desarrollo sustentable. Sabemos entonces que, pues precisamente, pues analizamos estos puntos del conocimiento filosófico, analizamos también la parte del conocimiento empírico y que tienen que ver con la parte de los elementos que tienen a la mejor que analizarse, ¿no? En este caso, pues tenemos que validar que el método científico en la educación pues precisamente va a hacer un enfoque diferente. Precisamente tiene características de aplicación de muchos aspectos y el método científico en la herramienta que puede utilizarse en educación puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de investigación y pensamiento crítico. Precisamente adopta la mentalidad de un científico y que el método científico ayuda principalmente a obtener resultados, desarrollar habilidades reflexivas y críticas. Este método permite pues también fomentar la cultura científica, principalmente fomentar en los futuros estudiantes esa parte de identificación en la observación, planteamiento de un problema, formulación de una hipótesis, experimentación, organización, registro y análisis de datos y la parte de la conclusión. El método científico pues tiene varias características como ser refutable, reproducible, objetivo, racional, sistemático y fáctico. Este método permite que los estudiantes acudan al análisis de situaciones, hechos y vivencias, así como de hacer predicciones sobre los resultados, las pruebas experimentales y las conclusiones estructuradas e integradoras del aprendizaje, enfocadas al desarrollo de capacidades reflexivas, críticas y del pensamiento alto. El conocimiento intuitivo, que es uno de los principales conocimientos, pues ayuda mucho a la parte de la educación porque es una parte donde interviene esa parte habitual, donde hablamos de la persona y de un concepto. Ajá, entonces las estrategias que se pueden utilizar, pues son variadas, pero también pueden ser muy importantes porque tenemos que considerar algunos elementos de los cuales es necesario pues manejar esa parte de la atención. Eh, Se presentan algunos resultados y hallazgos cuando se maneja una buena investigación y entonces pues identificamos que precisamente eh, pues tiene que ver con la parte tradicional, ¿no? Entonces, tradicionalmente los estudiantes han sido formados con mayor afinidad al rol de perceptores que, pues, manejan e intervienen los modelos sin proyección, donde incluso no desarrollan habilidades, donde las preguntas en el aula de clases se coartan o se limitan a partir de algunas preguntas cerradas o fácticas. De esta manera se restringe la entrada a preguntas abiertas que dirijan a los estudiantes a explorar sus dudas. Sabemos que tenemos que despertar la curiosidad, el asombro, la imaginación, el deseo de saber y de aventurarse a cambiar una pregunta
y que obviamente pues esto tiene que generar inquietudes y llevar a pensar como mejores resultados y tener un pensamiento crítico, donde los estudiantes reciban y acepten sugerencias, pero que también rechacen una manipulación. Entonces, cuando se busca formar estudiantes con un pensamiento crítico y reflexivo, se habla de una educación y formación orientada al desarrollo de habilidades y destrezas que les proporcionen seguridad y autonomía para tomar decisiones bajo un criterio de análisis auténtico y en otras palabras, que aprendan a relacionarse, que integren y apliquen los conceptos en sus experiencias empíricas. Este método permite que los estudiantes acudan al análisis de situaciones y hechos vivenciales, así como a hacer predicciones sobre los resultados, las pruebas experimentales y las conclusiones estructuradas e interrogadas del aprendizaje, enfocados al desarrollo de capacidades reflexivas, críticas y de pensamiento de alto nivel. Esto, bueno, sabemos que también es una parte que facilita la proximidad a la resolución de problemas, donde los estudiantes son llevados a un razonamiento como proceso que implica la innovación, descubrimiento, desequilibrio con los saberes previos y construcción de nuevos conocimientos. Esta intervención se hace ante la preocupación surgida por los resultados y que obviamente pues tenemos que verificar mediante algunas pruebas, mediante algunas actividades realizadas en alguna institución educativa y que pues lleva precisamente algún área de ciencias sociales, de ciencias naturales y que lleva a manejar el conocimiento científico y llevar la explicación de un fenómeno o indagación, por lo que se mueve a a la mayor preocupación o un porcentaje que en el sentido de que se manejan las evidencias o debilidades de un proceso cognitivo, pues no se maneja un diagnóstico, no se lleva a cabo una prueba y ni se propician los conceptos que deben ser ideales. Sabemos que pues se tratan de los conocimientos y creencias de las personas porque también se manejan algunos estudios y que incluso pues también tratamos de manejar algunas teorías. Hay datos que se reflejan no positivamente, sino que también pues nos arrojan, perdón, características de las cuales son inesperadas, que nosotros no pensábamos que pudiéramos obtener. Tenemos que considerar que hay que aprender a ser críticos, que tenemos que aprender a manejar todos los tipos de conocimiento para obviamente pues tener aspectos que se precisan importantes, principalmente como son la mejora de las capacidades de razonamiento y habilidades para pasar de nociones básicas a complejas, aprender a resolver problemas en situaciones reales, practicar la construcción de su propio aprendizaje, ejercitar su capacidad deductiva y aprender a crear estrategias y soluciones propias, mejorar la relación con el entorno físico y la percepción de los espacios, las formas y las partes del todo. Sabemos que hay que aprender a realizar una revisión también bibliográfica y que se debe manejar una parte de hipótesis de cualquier trabajo de investigación que sea medible, cuantificable y identificar y controlar variables que recojan datos y registrarlos, aprender a interpretar esos datos, extraer conclusiones objetivas y presentar resultados a través de exposiciones orales, redacción de artículos científicos, elaboración de pósters, resumen o elaboración de una presentación con TICs y divulgación del trabajo. Entonces, sabemos que la metodología que se utiliza en una investigación que siempre, por ejemplo, se lleva a cabo en el ámbito educativo, que puede ser mixta,
es representar e integrar un sistema de métodos cuantitativos y cualitativos que se maneje en un estudio con el fin de obtener una fotografía más compleja. Sabemos que el enfoque cuantitativo representa la relación de datos a través de las encuestas por sus respectivas tabulaciones y el análisis de la información, las cuales fueron aplicadas en alguna etapa a priori o a posteriori. Sabemos también que la parte que también se obtiene es la orientación que muestra la investigación partiendo de una parte objetiva y metodológica de un trabajo que se tiene que estructurar en el aula de clase. En el enfoque cualitativo se presenta una visión holística de la realidad. Además, el plan de recolección de información es emergente y cambiante en función de los hallazgos realizados durante el avance del proceso investigativo. Sabemos que este enfoque se obtiene en un presente taller, por ejemplo, de discusión, que es un registro de observación en el aula y que dichos instrumentos permiten una triangulación de la información, entendiendo como el uso múltiple de métodos en el estudio de un mismo objeto, partiendo de la permanente asistencia y clase en el grado, por ejemplo, que se esté trabajando. Sabemos entonces que este tipo de conocimientos y procedimientos nos permiten tener capacidades, desarrollar conceptos y que podemos ir manejando esto paulatinamente. Por ejemplo, podemos saber ir en bicicleta o conducir a pesar de no conocer los principios que rigen dichas conductas. Se trata de perseguir el tipo de conocimiento que va más allá de las palabras. También podemos identificar que en los resultados de identificación del conocimiento, pues encontramos la prueba de entrada, la aplicación del ciclo didáctico, registro de observación en el aula, de la prueba de salida y de la parte comparativa entre las etapas a priori y a posteriori. Identificamos entonces que la investigación, el conocimiento puede pasar por estos tipos de conocimientos y que puede ser también aplicado en uno o varios a la vez. El conocimiento, como habíamos mencionado directo, pues se maneja en esa parte de la experimentación y esa parte donde nosotros manejamos la interpretación. Y el conocimiento indirecto, pues es a partir de otras informaciones que casi siempre van a ir acompañadas de nuevos conocimientos. Sabemos también que el conocimiento matemático es uno de los conocimientos que se aplica principalmente porque en toda investigación pues se manejan números, estrategias, elementos de los cuales pues sí tenemos nosotros que ir considerando que pues se trabajen y que se obtengan buenos resultados. Por ello se refiere directamente a los elementos materiales y que también pues es un tipo de razonamiento abstracto. Sabemos que en toda investigación pues existe un elemento básico que tiene que ver con la adaptación, que tiene que ver con los resultados y que, pues si nosotros nos ponemos a investigar, pues toda investigación va acompañada de un número, va acompañada de un resultado y que obviamente pues también a la hora de investigar, pues nosotros manejamos este tipo de elementos. Entonces, vemos que existen varios tipos de conocimientos que los vamos a estar aplicando en diferentes momentos y que también pues podemos considerar que la metodología que se implemente en la adquisición del conocimiento pues también tiene que ver con estrategias. Ajá. Entonces sabemos que el conocimiento está relacionado en todo momento con aspectos muy importantes. Les decía hace rato que precisamente si hacemos una investigación, tenemos que verificar qué nivel educativo va a adquirirse, cuáles son los elementos a trabajar y que obviamente pues es una parte primordial, ¿no? De la sociedad. Podemos identificar que ya a nivel de una carrera,
pues se experimentan muchos procesos, principalmente cuando nosotros ya trabajamos una parte de planeación también estructurada correctamente, pues entonces sabemos que pues se manejan y expresan teorías, investigaciones, relación, etcétera. Por ejemplo, dice aquí, como muchos escorpiones tienen veneno, acercan la mano a un escorpión cuya especie se desconoce con una buena idea. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de estudiantes, vamos a identificar qué tipo de conocimiento podemos implementar y que obviamente esto se tiene que trabajar con las estrategias de los estilos de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento pues tiene que ver con esa estrategia y que tiene también que manejarse en algunos elementos porque pues cualquier conocimiento que se adquiere es una investigación. Sabemos o damos ya por manejado, concluido esa parte del conocimiento intuitivo, empírico, por autoridad, filosófico y científico, y que surge un conocimiento de saberes obtenidos a través de un método. El conocimiento científico ya abarca más aspectos. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico precisamente nos va a ayudar a identificar una secuencia de elementos que se tienen que llevar a cabo de forma más integradora, que obviamente pues vemos y analizamos que eh, si nosotros nos enfocamos un poquito más al método científico, pues entonces podemos identificar qué tiene que ver con el elemento, ¿no? Principal del conocimiento, conocimiento científico. En este caso, pues tenemos que decir o mencionar que el conocimiento científico, pues es el conjunto ordenado de saberes, ajá, y que este conjunto ordenado de saberes es comprobado de forma metódica y sistemática a partir de las observaciones, de la experimentación y análisis de fenómenos o hechos. El conocimiento nos permite comprender y explicar la realidad de los fenómenos de la naturaleza y que obviamente pues esto nos va a llevar también a conocer aspectos muy importantes, principalmente como aquí lo estamos viendo, pues nos identifica como un conjunto de variables, teorías que se obtienen mediante esa parte verificable y que tienen que ver con las características de ser racional, objetivo, sistemático, crítico y principalmente fundamentado, ¿vale? Algunas de las características son, como aquí ahorita lo vamos a ir analizando, racional. Se basa en la lógica de la coherencia. Objetivo, que renuncia de forma que se puede comprobar por otras personas. Sistemático, que se organiza en un conjunto de ideas interrelacionadas. Crítico, que cuestiona la realidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Fundamentado, que se basa en pruebas y datos obtenidas a través de un análisis metódico. Universal, que es válido en cualquier parte del mundo y verificable, que puede demostrarse en cualquier lugar con los mismos y exactos resultados. El conocimiento científico se obtiene a través o mediante la investigación, que incluye la recopilación de datos de análisis de la información y de la interpretación de los resultados. Sabemos entonces que pues es una evidencia de teorías científicas que se elabora a través de un proceso y que obviamente pues este proceso también nos va a dar pues ese auge. Entonces entendimos que hay que seleccionar el tema. Este proceso de investigación es prácticamente un plan sesión, un plan clase.
La parte de seleccionar el tema es muy importante. Tenemos que ver qué tema vamos a tomar. Plantear el problema quiere decir cómo lo vamos a llevar a cabo. Definir la hipótesis, qué es lo que yo creo que puede pasar. Definir los objetivos que siempre tienen que ser en tercera persona en infinitivo. Manejar el marco teórico, toda la parte que tiene que ver con la fundamentación de mi tema. Desarrollar la metodología de la investigación para que pueda ser concretada y que obviamente pues esto tenga una validez, así como la población o muestra que voy a tomar para poder identificar ese tema, las técnicas e instrumentos de investigación, todo lo que voy a utilizar, cómo lo voy a llevar a cabo, que es la recopilación de datos y del campo y el análisis de resultados. Cuando a partir de todo el proceso puedo identificar que sí, que no, cómo se llevó a cabo, cuál es positivo o cuáles son los elementos que se tenían que manejar de forma diferente. Entonces, principalmente decimos que es un conjunto ordenado de saberes comprobados de forma metódica y sistemática a partir de la observación de experimentación y el análisis de fenómenos o hechos que este conocimiento nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Es ordenado, coherente, preciso, objetivo y universal. Entonces, vemos que puede ser como características del conocimiento científico que es reproducible. ¿Por qué es reproducible? Porque por cualquier persona en cualquier lugar debe o puede ser refutable y puede ser susceptible a poder ser objetada. Es crítico porque cuestiona la realidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo cierto y lo discutible. Es fundamentado porque se basa en conocimientos, pruebas y datos obtenidos a través de un análisis metódico. Ahora, ¿por qué es metódico? Porque emplea métodos de investigación de manera ordenada. Es verificable porque puede ser comprobado mediante la experiencia que nos permite verificar las afirmaciones. Es universal porque es válido en cualquier parte. No hay cabida para la relatividad cultural. Es objetivo porque renuncia a la forma de otras personas que pueden comprobarlos. Es comunicable porque puede ser comunicado mediante lenguaje científico que no genere confusión. Es racional porque exige lógica y coherencia entre las afirmaciones científicas de un mismo ámbito. Y es sistemático porque construye un sistema de ideas ordenadas y conectadas entre sí. Entonces podemos observar y podemos propiciar que se plantea una duda, que manejamos una hipótesis posible de un problema o asunto, que este tipo de experimentación interviene en cómo vamos a comprobar esto que estamos planteando y vamos a demostrar analizando si hemos logrado nuestra hipótesis. También, pues esa parte de las observaciones, de las conclusiones, pues son muy importantes para poderle dar validez a nuestro tema. Y entonces se reproducen los fenómenos naturales de un entorno que podemos tomar como una teoría científica y que obviamente pues esto va acompañado a través de la ciencia que se actualiza y que es continua, que se verifica y que tiene que ver precisamente con un método a través del tiempo. Y pues sabemos entonces que el conocimiento pues nada más maneja si es
Un resultado positivo, si tal vez hay que cambiar las estrategias, si genera un sistema a partir de un elemento individual o puede ser combinado entre sí. Sabemos también que la programación de esta parte del conocimiento pues se encuentra en una transición. Siempre son creencias, hipótesis que se van a ir implementando poco a poco y que obviamente pues sabemos que tiene elementos importantes de los cuales pues ya no podemos detener. La ciencia y el método científico. Fíjense bien, este tema pues es como la relación que debe existir. Ciencia y método científico. Pues vamos a ver la relación, primero que nada, ¿no? Primero, pues vamos a analizar cuáles son estos conceptos. La ciencia y el método científico están relacionados de diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque la ciencia es un estilo de pensamiento y acción que se basa con un método científico para explicar y comprender el mundo natural. Y el método científico es el conjunto de pasos que se utilizan para generar un conocimiento objetivo y válido sobre el mundo. Entonces, por ejemplo, los pasos del método científico son hacer una pregunta, investigar el tema, elaborar una hipótesis, probar la hipótesis mediante un experimento, analizar los datos y sacar una conclusión, compartir los resultados. El método científico se basa en la factibilidad y reproductividad porque es la capacidad de reevaluar las proposiciones, leyes o teorías como falsas o verdaderas. Y la reproducibilidad es la capacidad de replicar un conocimiento científico en otro momento por otra persona obteniendo el mismo resultado. Entonces, sabemos que, pues si nosotros identificamos, hay mucha relación porque una lleva a la otra. Y entonces decimos que la ciencia como conjunto de conocimiento obtenido mediante la observación y el razonamiento y obviamente nos ayuda a deducir principios y leyes generales. En un sentido más amplio, se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo, pero que suele explicarse sobre todo a la organización del proceso experimental verificable. Sabemos que las soluciones científicas son necesarias para resolver las crisis globales que padecemos desde, pues obviamente, los tiempos, ¿no? Las teorías científicas, pues son precisamente leyes habituales que se relacionan con frecuencia, que muchas de las veces pues son experimentales y que pues nos llevan a un conjunto de definiciones que claramente describen las variables que se van a utilizar como un conjunto de supuestos que trazan las condiciones bajo las cuales se va a aplicar la teoría. Una o más hipótesis sobre el comportamiento de estas variables. Una de las principales consecuencias de esta teoría es que sirven para predecir hechos que todavía no han sucedido. De esta forma se pueden comprobar si una teoría es correcta o no, haciendo experimentos cuyos resultados pueden no solo demostrar que la teoría es falsa, sino también indicar dónde se equivoca y de esta forma se pueden proponer teorías corregidas o nuevas. Entonces, nosotros sabemos que el conocimiento pues tiene que ver con muchos elementos del método científico, que es esa parte de aplicación y que es una serie de lineamientos que permite al investigador presentar las explicaciones, que es una parte del fenómeno. Ahora, ¿cuáles son los elementos que se toman en cuenta? Pues es la observación, la investigación, la hipótesis, experimentación, análisis de datos y la parte de la conclusión.
Sabemos que en cualquiera de estos elementos, pues está implícita la parte de la ciencia y la parte del método científico. Ahora, el método científico como tal, pues tiene que ver con una secuencia de pasos. Precisamente, método científico. Precisamente, pues tiene que ver, así como nosotros lo vemos, con la parte de observar, de inducción, de hipótesis, de experimentación, de análisis y de conclusión. Entonces, el método científico precisamente estudia esa parte de la ciencia y participa activamente en un campo de investigación específico. Se caracteriza por desarrollar una nueva información sobre el mundo que nos rodea. Utiliza un enfoque lógico y sistemático de sus investigaciones. Diseña, analiza el seguimiento y analiza los experimentos. Explica sus hallazgos con claridad y conclusión. Adquiere conocimientos y saberes comprobados a través del método científico. Existen diferentes tipos de científicos como botánicos, físicos, biólogos, astrónomos, informáticos, políticos, entre otros. El conocimiento científico se caracteriza por ser racional, objetivo, sistemático, crítico y fundamentado, universal y unificado, así como verificable. Entonces, sabemos que precisamente, pues, el método científico, en este caso, pues, busca la información, busca tener una secuencia de pasos y tiene que ver con la ciencia, la razón, la información. Y aquí tenemos, por ejemplo, si podemos analizar algunos de ellos. El planteamiento del problema que tiene que ver con qué es lo que vamos a investigar y cómo lo vamos a investigar. El análisis de la realidad es ver qué posibilidades tengo de llevar a cabo esa investigación. El planteamiento de la hipótesis es cómo voy a lograrlo, cómo pretendo llegar a ese fin o a ese resultado, qué herramientas voy a utilizar y si realmente voy a poder lograrlo. La prueba de la hipótesis es cuando ya llevamos a cabo ese planteamiento, pero no sabemos si el resultado va a ser positivo o no va a ser positivo. Y los nuevos conocimientos que a pesar de que no sea un 100% positivo, estamos adquiriendo conocimientos constantemente. La investigación científica precisamente es esa información no comprobada en un hecho científico, sino que tiene que ser argumentado a través del uso del método científico. Tenemos que seguir paso a paso todo lo que se pretende lograr, cómo se pretende lograr y cuáles son los aspectos más importantes. El método de una investigación, pues, va a ser de diferentes estructuras. Sabemos nosotros que los métodos de investigación pueden variar. ¿Por qué? Porque método de investigación. En este caso, el método de investigación tiene que ver con el método que se va a aplicar. Puede ser método de investigación deductivo, método de investigación inductivo, método de investigación hipotético, etcétera. Ajá, histórico, analítico, sintético, por ejemplo. Decimos que el método de investigación, en este caso, se va a aplicar dependiendo de los objetivos de la investigación y del tipo de datos que se quieran obtener. Ajá. El método deductivo, en este caso, que es uno de los principales que aquí tenemos, se basa en un razonamiento que va de lo general a lo particular, a partir de leyes o principios.
Es útil para comprobar hipótesis, explicar relaciones causales, generar resultados, medir conceptos cuantitativos y realizar la investigación de forma rápida. Tenemos también el método inductivo, que se basa en un razonamiento que va de lo particular a lo general a partir de un hecho concreto. Los métodos también podemos encontrar es el cualitativo, que se basa en una metodología descriptiva que se basa en los estudios de casos. Como un ejemplo es el tipo del método que se basa en una entrevista, observación y análisis de fuentes primarias y secundarias. Métodos cuantitativos se utilizan en la metodología interpretativa. Tenemos también la investigación descriptiva, que esta nos enfoca o se utiliza para conocer la estructura o el funcionamiento de algo. La investigación explicativa, que se utiliza para encontrar leyes que determinan ciertos comportamientos. Los métodos y técnicas de investigación son los procedimientos que se siguen para obtener los datos necesarios. Son importantes porque se garantiza, en este caso, pues cuáles son los que se van a utilizar, también podemos identificar algunos que, por ejemplo, tienen que ver con la parte educativa. Ajá, entonces, un método de investigación, un método de investigación en la parte educativa. ¿Cuáles serían los métodos de investigación en la parte educativa? La investigación educativa se basa en métodos, procedimientos y técnicas para adquirir conocimientos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de los métodos de investigación educativa pues más utilizados son etnográfica, investigación, hipotético-deductiva, dialéctica y crítica. La investigación educativa se basa o se lleva a cabo de la siguiente forma. Se identifica el problema o formula una pregunta de investigación. Se formulan objetivos e hipótesis. Se decide el método de investigación. Se recogen los datos. Se analiza la interpretación de los datos y se redacta un informe. La investigación educativa debe basarse en la objetividad, precisión, verificación, razonamiento lógico, empirismo y conclusión. Algunos tipos de estudios utilizados en la investigación educativa son estudios de campo, estudios correlacionales, estudios experimentales, estudios de casos, estudios transversales y estudios longitudinales. Entre los diversos métodos aplicados de la investigación educativa, podemos verificar que la parte etnográfica es una de las más utilizadas y los cuales pues nos va a llevar precisamente a identificar algunas zonas o a identificar algunos elementos que sí pues tienen que ver con la aplicación de necesidades de investigación, porque nosotros tenemos principalmente que identificar el tema, que establecer los objetivos y los objetivos deben de establecer los diferentes tipos de investigación científica y su adaptación al contexto educativo. Identificar y aplicar los pasos del proceso general para llevar a cabo el diseño y puestas en marcha de una investigación educativa. También podemos verificar que los contenidos pues deben de ser modalidades de investigación en educación, como son la parte experimental, la cuasi experimental, descriptiva y correlacional, etnográfica, cooperativa y evaluativa, así como el proceso de investigación en educación. Ahora, sabemos que una investigación experimental pues es precisamente porque se manejan conceptos básicos, porque se lleva a cabo un control total de las variables. Y la investigación cuasi experimental pues maneja un objetivo donde establece las relaciones entre el objeto de estudio y los elementos constituyentes.
Las características es trabajar con dos grupos naturales ya formados y manejar un control. Las modalidades es un diseño de intergrupos diseñados entre sí. Obviamente, pues es una participación. Y los problemas que se generan. También podemos identificar la parte de la investigación correlacional y descriptiva. Esta tiene por objetivo descubrir el conjunto de relaciones que se manifiestan entre las variables que intervienen en un determinado fenómeno. Las características, hipótesis directivas, pues tienen que ver con una parte experimental y que pues tienen que no manipular las variables. La investigación etnográfica, pues tiene como objetivo descubrir un modo de vida para determinados grupos humanos. Sus características son naturaleza cualitativa, estudio de la cultura y de sus componentes. Debe de ser una observación directa por parte del etnógrafo y amplia presencia en el escenario de observación. Gran volumen de datos, caracteres evolutivos del estudio en casas, obviamente, o en contextos. Las estrategias pues se recogen en una información de entrevistas, cuestionarios del campo, listas de control, etcétera. Las estrategias pues son la triangulación y la modalidad son estudios de casos. Sabemos entonces también que existe esa parte de la parte que tiene que ver con los tipos de investigación en la parte principalmente de educación que tienen que resolver precisamente quién solicita la evaluación, para qué se solicita, qué se presenta a evaluar, ¿no? O sea, que se pretende evaluar y que tiene que ver una evaluación con calidad y que tienen que ver algunos instrumentos como son indicadores de la evaluación, instrumentos e informantes. Sabemos entonces que cada uno de estos conceptos pues tienden a manejar algunos elementos primordiales en el ámbito educativo. Una de las partes principales es la epistemología. El conocimiento tiene que ver con las creencias y las verdades. Y la rama de la filosofía es que estudia la parte del conocimiento, pues es la epistemología, que aborda principalmente la parte del conocimiento que adquirimos, de los medios y de a través de cómo se está realizando. La epistemología es una ciencia precisamente porque estudia la parte crítica, historia y contextual de la ciencia, porque obviamente pues sabemos que la epistemología como ciencia tiende a trabajar algunas funciones dentro del campo, como son cuestiones de límites del conocimiento y aspectos metodológicos. La epistemología como rama de la filosofía que estudia el conocimiento humano pues es cómo se obtiene y se considera una ciencia porque analiza, evalúa y critica el proceso de producción del conocimiento científico. Examina cómo se construyen los conocimientos científicos y humanistas y analiza los problemas relacionados con la definición y caracterización de los conceptos científicos, así como se interesa por las representaciones del mundo que construimos y se pregunta por la validez del conocimiento. Entonces, la epistemología, pues es útil para explorar cómo se produce el conocimiento en el campo que obviamente no es especialista. Para que un antropólogo, por ejemplo, es fundamental leer la sociología y psicología. La epistemología surgió a principios del siglo XX como consecuencia de la crisis de la ciencia positiva, que a su vez es el resultado de la revolución científica y de los siglos XVI y XVII. Desde el punto de vista etimológico, el término griego epistemología consta de los vocablos episteme, que es conocimiento, saber, y logos, teoría.
El estudio de el conocimiento humano y de la ciencia, así como de sus métodos, estructura y sus criterios de marcación. En este caso, pues la epistemología es una de las ciencias más importantes, pero es parte que complementa al método científico y al conocimiento. ¿Por qué? Porque en la actualidad el desarrollo de la ciencia y de la tecnología abarca distintas prácticas y en el contexto de la vida cotidiana de todo sujeto en toda sociedad. La parte de la educación científica adquiere gran importancia política, social, económica y cultural, que constituye un elemento fundamental dentro del proceso de la construcción del conocimiento. En este contexto, uno de los discursos actuales concibe la educación de la perspectiva instrumental y funcional, la cual procura la optimización en el recurso de innovación científica y tecnológica para el incremento de la producción y del desarrollo económico. También sabemos que se concede en este caso la educación científica como un proceso de construcción de todo sujeto y que puede recibir, conocer y comprender la información para la toma de una forma crítica y reflexiva, considerando aspectos éticos y estéticos que suponen al antropológico, sociológico e ideológico en el proceso formativo. Si bien los discursos que sabemos que existen de la parte epistemológica, pues manejan al respecto muchos elementos, por ejemplo, la ciencia y la educación, que tiene que ver principalmente con este primer lugar que aborda los referentes conceptuales y teóricos de la ciencia y de la educación, por lo que se considera la historia de la ciencia como una parte de alfabetización científica y la cultura científica como movimiento y tendencia de los procesos de la información. Y en segundo lugar, se presenta abordaje teórico y metodológico desde lo que se hace o se investiga una parte de realización y vinculación con la educación científica, así como los variables del campo de estudio y los estudios consultantes. Sabemos entonces que la parte de la epistemología es una parte principal que tiene que ver con el conocimiento y el método científico. Llegamos entonces hasta esta primera clase de lo que viene siendo la metodología de la investigación y pues quedamos atentos para la siguiente. Muchas gracias por su atención.